bon dia a tothom. Benvinguts i benvolgudes a aquesta segunda sessió de les Jornades Internacionals de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials. Avui començarem aquesta sessió amb una intervenció de la professora Marta Cecilia Gutiérrez. Bienvenida a Barcelona, a la Universidad Autónoma de Barcelona, a las jornadas. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Què puc dir de Marta Cecilia? Bueno, podria dir moltes coses. Podria dir moltes coses, entre altres, perquè venim de la mateixa ciutat, treballem en dos llocs diferents del món, però en temes molt semblants, compartim molts amics, moltes il·lusions i molts propòsits en això de la didàctica de les ciències socials i en això de la didàctica de les ciències socials en relació a la construcció del pensament social i de la construcció de la ciutadania. Marta Cecilia és professora de la Universitat Tecnològica de Pereira en Colòmbia. Penso que aquí possiblement molta gent ha escoltat moltes coses de Pereira, sobretot per un documental que va fer Canal 4 con un periodista que es diu John Sistiaga. I obro un parèntesis per dir que el que ha presentat el John Sistiaga no té res a veure amb el que passa, parla de coses que passen a Pereira, però el que ha presentat John Sistiaga en el seu moment penso que dista molt de lo que és tota la realitat d'aquesta regió. I lo dic per què? Perquè Marta Cecilia ve i ens presentarà segurament part d'una experiència de desenvolupament del pensament socials en nois i noies en edat escolar. I parlarà de John Sistiaga perquè precisament ell va ficar molt l'atenció en un tipus de població amb moltes dificultats, però que, reitero, penso que no és completament la imatge de lo que passa a Pereira. És doctora en Ciències de l'Educació. També acaba d'acabar el darrer any postdoctorat en investigació en desenvolupament del pensament i, de fet, amb molta implicació en un eix central que és el desenvolupament del pensament social. Hem de dir una cosa que per nosaltres és molt important i és que és una de les impulsores o motivadores de la configuració d'una d'una xarxa de grups d'investigació en didàctica de les ciències socials a Colòmbia. És una iniciativa que treballen o que estan desenvolupant des de la Universitat Tecnològica de Pereira, la Universitat de Caldas, la Universitat d'Antioquia i altres universitats. Però Marta Cecilia té una implicació molt forta en la configuració d'aquesta xarxa. Llavors, penso que ens donarà segurament alguna referència o segurament el seu discurs ha estat molt influenciat en el darrer any per lo que s'està fent en aquesta xarxa. La seva intervenció parlarà del desenvolupament del pensament social en l'ensenyament de les ciències socials. Penso que és una ponència molt interessant que ens presentarà moltes reflexions i moltes experiències d'investigació o algunes experiències d'investigació en relació al desenvolupament social, del pensament social en un context com el colombià i específicament en una ciutat molt interessant en tot el sentit de la paraula, com es diu Pereira. Marta Cecilia, muchas gracias y de nuevo bienvenida y gracias por estar aquí. Bueno, buenos días para todos y para todas. Lo primero que quiero hacer es dar los agradecimientos a la Universidad Autónoma de Barcelona, al profesor Joan Pallés, al profesor Antoni Santiesteban, al profesor Gustavo González por la invitación. Lo que yo voy a trabajar durante esta hora está relacionado con mi investigación postdoctoral que terminé hace aproximadamente unos 8 o 10 meses sobre el desarrollo del pensamiento social y que hoy les voy a compartir. La ruta que voy a seguir en esta charla es primero iniciar una introducción donde voy a expresar la perspectiva desde la que abordo el tema. Voy a trabajar el concepto de pensamiento y conocimiento social, lo de prácticas educativas reflexivas, que son prácticas educativas reflexivas. Posteriormente presentaré una síntesis de 2 experiencias realizadas con estudiantes de educación básica primaria sobre desarrollo del pensamiento social en la escuela y finalizaré con una reflexión.
Entonces, desde esta perspectiva, cuando voy a hablar de pensamiento, lo primero que debo hacer pues es decir que el pensamiento ha sido trabajado por diversas disciplinas, como la filosofía, la psicología, la sociología, todas ellas desde muy diversas perspectivas, porque el pensamiento es un concepto muy polisémico y muy amplio. Sin embargo, en esta charla y en este contexto, yo me voy a ubicar en la educación. Y cuando me ubico en la educación, es necesario hacer claridad en que hay muchos programas y muchas propuestas para el desarrollo del pensamiento en educación. La gran diferencia que hay entre todas ellas radica en que para un gran grupo de propuestas el desarrollo del pensamiento se da al margen o se da transversalmente en las disciplinas y las áreas escolares. Y ahí hay programas muy exitosos en el mundo, por ejemplo, el de filosofía para niños de Lippmann, por ejemplo, todas las teorías de Piaget, lo de modificabilidad cognitiva de Feinstein y otros tantos que han sido muy exitosos en el mundo. Lo de Dewey, lo que inició John Dewey a principios del siglo XX. Pero hay otro grupo de programas para los que el desarrollo del pensamiento no se da al margen de los contenidos y las disciplinas escolares, sino que ellos deben ser trabajados en los contextos de uso el pensamiento debe ser trabajado en los contextos de uso del conocimiento. Es en esa perspectiva en la que yo voy a trabajar y desde el constructivismo de orientación sociocultural. Porque en el constructivismo de orientación sociocultural, el desarrollo del pensamiento se da en las relaciones que establecen los estudiantes y los profesores con relación a los contenidos. Y en esas relaciones entre profesores y estudiantes con relación a contenidos o tareas específicas, el pensamiento es fundamental y el desarrollo de ese pensamiento se establece gracias al lenguaje como proceso comunicativo, porque en el proceso educativo la comunicación es determinante y en ese proceso comunicativo, en términos vygotskianos, el lenguaje determina el desarrollo del pensamiento. Como el lenguaje es el que determina el desarrollo del pensamiento, el lenguaje tiene una doble función. Por un lado, tiene una función comunicativa. El lenguaje nos sirve para comunicarnos con los demás, para establecer relaciones con los otros. Y a su vez el lenguaje tiene una función que es cognitiva. Nos permite comunicarnos con nosotros mismos, es decir, establecer relaciones intramentales. En esa doble relación comunicativa o interpersonal y la intrapersonal del lenguaje, es que hay una relación con el pensamiento, porque en esa función cognitiva el lenguaje nos permite el desarrollo de habilidades cognitivas de orden superior, una de ellas el pensamiento. Por lo tanto, la relación entre pensamiento y conocimiento social es una relación fundamental, y en esa relación entre pensamiento y conocimiento social se dan los propósitos y las finalidades de la educación social, que tiene como finalidades formar un sujeto pensante, crítico, consciente de las decisiones que toma en el ejercicio de la ciudadanía y en el ejercicio de la democracia. Por lo tanto, en esa relación entre pensamiento y conocimiento social es donde yo me voy a mover y voy a trabajar esos dos conceptos, pensamiento y conocimiento social. No voy a profundizar mucho en el conocimiento social porque todos ustedes trabajan la didáctica de las ciencias sociales y conocen ampliamente el conocimiento social. Sin embargo, voy a decir que ya sabemos que es un conocimiento complejo, que es un conocimiento diferente del natural, que es un conocimiento que no es una construcción dada, sino que es una construcción social, que es una construcción histórica, que es una construcción cultural y que como conocimiento complejo tiene unas características como son la multicausalidad. Piaget nos habla de la causalidad múltiple. Tiene otra característica muy importante que es la intencionalidad. Sabemos que en el conocimiento social es fundamental enseñar a tomar determinaciones propias argumentadas científicamente, y la otra característica del conocimiento social es el relativismo, porque en el conocimiento social
pues lo sabemos que hay cambio, continuidad y diversidad. Es decir, estamos ante un conocimiento que requiere otras formas de enseñar diferentes a las que se trabajan en otras disciplinas. En este concepto no voy a profundizar más, pues porque ustedes lo conocen ampliamente. Voy a centrarme en el concepto de pensamiento y pensamiento social. Cuando voy a plantear aquí el concepto de pensamiento, quiero hacer claridad que estoy haciendo referencia a un conjunto de habilidades que se desarrollan en contenidos específicos, en tareas específicas y en situaciones específicas. Y cuando hacemos referencia al pensamiento social, me estoy refiriendo a el conjunto de habilidades que permiten el análisis y la comprensión de la realidad social en sus múltiples dimensiones y que le permitan al sujeto asumir una perspectiva crítica, una perspectiva racional en la toma de determinaciones, en la toma de decisiones como ciudadano o como ciudadana. Entonces, cuando estoy planteando el concepto de pensamiento, el concepto de pensamiento social, también debo hacer claridad en que el pensamiento social ha sido trabajado por la psicología de la educación, la sociología de la educación, la didáctica de las ciencias sociales. Voy a dar una mirada rápida por cada una de ellas para dedicarme a la didáctica de las ciencias sociales. En la sociología de la educación, pues sabemos que a lo largo de la sociología de la educación el concepto de pensamiento y pensamiento social ha sido ampliamente trabajado. Una de las perspectivas más conocidas es la de Durkheim en el positivismo, donde para ellos pues la función de la escuela es ayudar al individuo o al sujeto a adaptarse a la sociedad. En las perspectivas reproductivistas, pues las teorías de Bourdieu y Passeron nos enseñan que el papel de la escuela es reproducir un orden desigual, donde se legitima una cultura hegemónica, ¿sí? Y sobre todo voy a mencionar la teoría crítica de la educación, que en la teoría crítica de la educación sabemos que el papel de la escuela es ayudar al sujeto a comprender de una manera muy crítica y muy racional la realidad, para que en esa comprensión crítica y racional de la realidad pueda tomar posiciones conscientes que le ayuden a transformarse a sí mismo y ayudar a transformar la sociedad. En esa transformación personal y social es donde está el cumplimiento de los fines de la escuela, de las finalidades sociales de la educación. Y por eso para la teoría crítica de la sociedad es fundamental el desarrollo del pensamiento social crítico a partir de pedagogías contrahegemónicas, y ahí pues está toda la teoría de Giraud, está la teoría de Carr, de Keynes y otras que proponen el trabajo de la escuela a partir del pensamiento social crítico. Voy a detenerme un poco también en las teorías cognitivas, sobre todo las teorías cognitivas desarrolladas en Harvard por David Perkins y Howard Gardner en el Proyecto Cero, porque ellos han trabajado desarrollo de habilidades de pensamiento, y aunque en psicología el desarrollo del pensamiento se ha trabajado como solución de problemas, pensamiento crítico, pensamiento reflexivo, es decir, ha tenido muchas connotaciones y muchas denominaciones y muchos desarrollos. A mi juicio, uno de los desarrollos más grandes que hay es el que logra el Proyecto Cero en la enseñanza para la comprensión, donde consideran la comprensión como la capacidad, como el conjunto de habilidades que permiten hacer uso del conocimiento de una manera flexible y creativa, es decir, tener desarrollo del pensamiento comprensivo es poder hacer uso del conocimiento de manera muy flexible y muy creativa. Y propone sobre todo Perkins que en la enseñanza para la comprensión es clave lograr un aprendizaje y una enseñanza reflexiva, donde ese aprendizaje, esa enseñanza reflexiva debe estar centrada en propuestas didácticas que estén planeadas de una manera cooperada, que sea por cooperación con los estudiantes, donde haya objetivos muy claros, donde haya un proceso permanente de apoyo y acompañamiento del profesor, que puedan promover el cambio de la motivación extrínseca del sujeto a una motivación intrínseca que le permitan ver en la educación una posibilidad para reflexionar constantemente la realidad, para aportar a la solución de problemas de los entornos.
Entonces, en estas posibilidades que nos da el Proyecto Cero, el desarrollo del pensamiento y del pensamiento reflexivo y social está en las prácticas educativas reflexivas. Voy a centrarme ahora en la didáctica de las ciencias sociales, donde en el desarrollo del pensamiento, en la didáctica de las ciencias sociales, se enseña en el contexto de la disciplina, con contenidos específicos y en prácticas educativas que trabajen con problemas, con situaciones o con hechos que sean relevantes para los estudiantes, en los que ellos puedan asumir una posición crítica, una posición reflexiva frente al conocimiento social. La profesora Beni Yaniquinquer desde el año 2000, las profesoras Neus González, Casas y Bosch en un trabajo que reportan en el año 2005, la profesora Roser Canals en su trabajo de investigación que reporta en el año 2007, han venido trabajando con habilidades de pensamiento dadas por la importancia que tienen estas habilidades cognitivo-lingüísticas para trabajar el conocimiento social. Y entre las habilidades cognitivo-lingüísticas que ellas plantean en el desarrollo del pensamiento reflexivo y el pensamiento social están la descripción, la explicación, la justificación, la interpretación y la argumentación, que dependen todo de la intencionalidad comunicativa del discurso. Donde vamos a dar un ejemplo desde Mafalda, donde Mafalda pregunta si esto es sociedad, si es suciedad o si es sociedad y qué es una sociedad moderna, ¿cierto? Entonces, trabajar estas habilidades cognitivo-lingüísticas con el conocimiento social implica en la descripción hacer referencia a las propiedades o características de este fenómeno, de este hecho social. ¿Qué es una sociedad? ¿Qué es una sociedad moderna? ¿Cierto? ¿Por qué es una sociedad moderna? ¿En qué se diferencia una sociedad moderna que nos llevaría a una sociedad moderna y una sociedad, por ejemplo, feudal, que nos llevaría a pensar en la explicación? Cuando el estudiante establece causas, consecuencias, el por qué la sociedad es moderna, por qué es sociedad y no sociedad, cuando pasa la justificación, empieza a dar razones de las razones, o sea, a justificar las razones políticas, sociales, económicas, por las que no es una sociedad moderna o es una sociedad moderna, o por qué lo denomina sociedad, como lo plantea Mafalda, ¿cierto? Cuando trabajamos la interpretación, es enseñarle al estudiante a asumir posiciones críticas propias, conscientes, pero apoyadas científicamente, donde estaría entonces ahí la justificación de por qué se le denomina sociedad o sociedad y no sociedad, y por qué no es moderno, si es moderna o qué hace que ella sea moderna, ¿cierto? Y cuando llegamos a trabajar ya el concepto de argumentación, en la argumentación la clave está en enseñar a trabajar desde distintas posiciones o ángulos ese concepto, para que podamos tomar posiciones conscientes frente a él, modificar nuestras propias posiciones, ceder ante los argumentos que nos dan los compañeros en una capacidad reflexiva, en una capacidad dialógica, en una capacidad de argumentación y de contraargumentación que pueda llevar a esas decisiones pues conscientes y racionales en ese ejercicio académico, y que se convertirá en un ejercicio de toma de decisiones y posiciones frente a la realidad social, a ese conocimiento social. Ahí vemos la complejidad que tiene el desarrollo del pensamiento y del conocimiento social. Por eso debe ser trabajado desde posiciones interdisciplinarias o transdisciplinarias que asuman lo político, lo económico, lo social, lo cultural, para que el estudiante pueda llegar a tomar una posición clara en el manejo de la realidad. Los distintos autores, entre ellos Brugman, entre ellos Harvey y Nick, Barnett, plantean que el desarrollo de las habilidades de pensamiento y los cambios que se deben dar en esta aprehensión del conocimiento está en las prácticas educativas, y se plantea la importancia que tienen las prácticas educativas reflexivas. Cuando estamos hablando de prácticas educativas reflexivas, me voy a referir a ellas teniendo en cuenta la importancia de revisar la función social de ellas, los fines de la educación, como una práctica educativa reflexiva
es una práctica que está pensada desde las finalidades, el por qué y para qué educar, cómo educar, y en ese cómo educar, cuál es la relación de esos contenidos con los procesos y con las finalidades, de manera que las formas de organización de los contenidos, las perspectivas, los enfoques pedagógicos y didácticos puedan lograr la apropiación de los saberes escolares específicos, y que esas prácticas educativas reflexivas deben ser pensadas en relación con los saberes disciplinares específicos. En este caso, pues estamos hablando del conocimiento social. La base o la plataforma para pensar una práctica educativa reflexiva está en el diálogo, en la comunicación, en las posibilidades de diálogo que se deben establecer tanto entre estudiantes y docentes como entre estudiantes, donde haya una interacción permanente, donde haya un diálogo permanente que vincule al ser en su totalidad, o sea, que nos vincule como sujetos integrales, como sujetos que somos, que pensamos y que somos a la vez ciudadanos, es decir, que nos vincule en términos de Brugman el ser, el saber y las relaciones con el mundo. En esa vinculación del sujeto en su totalidad o en su integralidad, una práctica educativa reflexiva es una práctica que es intencional, es una práctica que es sistemática, que es deliberada, que trabaja y relaciona la reflexión con los procedimientos y con la tarea, pero diferenciando el procedimiento de la tarea y de los contenidos mismos, para trabajarlos desde los diversos contextos sociales, contextos culturales, los contextos disciplinares, y donde el diálogo es un diálogo que debe ser recíproco, al estilo de lo que Kasdan llama diálogos compartidos, o Mercer denomina construcción compartida del conocimiento. Entonces, en esas prácticas educativas reflexivas, la reflexión es una reflexión que debe ir promoviendo el desarrollo del pensamiento, un desarrollo del pensamiento que no es independiente de los contenidos ni de los contextos de uso del conocimiento. Al respecto, los diversos autores, los diversos estudios muestran que hay estrategias muy potentes para vincular desarrollo del pensamiento y conocimiento en prácticas educativas reflexivas, y pues las que se consideran más potentes son la solución de problemas, el estudio con casos, los proyectos pedagógicos de aula, donde el estudiante va asumiendo la responsabilidad del control del aprendizaje y se puede llegar a prácticas cooperativas, a prácticas colaborativas, a prácticas autónomas, donde el estudiante pueda aprender a aprender. Por lo tanto, una práctica educativa reflexiva tiene unas características esenciales. Las características básicas de una práctica educativa reflexiva son la interrelación entre lo cognitivo, lo emocional y lo relacional, entre teoría y práctica. Son prácticas que no se dan solo en la oralidad. En los casos nuestros, como culturas latinoamericanas, que aún somos culturas muy orales, ahí es necesario vincular lo oral y lo escrito, porque es en esa relación entre lo oral y lo escrito como aprendemos el conocimiento para nosotros mismos, para sí mismos. Trabajamos también en una práctica educativa reflexiva, vincula la formación individual con la formación social e integra la teoría, la práctica y la vida misma, porque es en esa práctica donde yo voy enseñando a ejercer la ciudadanía al estudiante, a asumir posiciones críticas en función de la ciudadanía y la democracia. Como vemos, entonces, las prácticas educativas reflexivas son muy importantes para generar desarrollo del pensamiento social en la escuela. Y esas prácticas educativas reflexivas son prácticas que dejan de ser monológicas o centradas solo en el profesor, para pasar a ser cada vez más prácticas donde hay participación activa de los alumnos, donde se va generando concienciación respecto al proceso de aprendizaje, al asumir el control del aprendizaje, al asumir la autonomía del aprendizaje, hasta que llegan a ser prácticas donde
la construcción es una construcción compartida. Para que haya desarrollo del pensamiento y del conocimiento social, deben ser prácticas donde haya una construcción compartida del conocimiento, sea por prácticas cooperativas, por prácticas colaborativas y finalmente hacer una gestión autónoma del conocimiento hasta llegar a prácticas autónomas que enseñan a aprender y aprender a convivir en el mundo en que estamos hoy. ¿Cierto? Nos ubica en el mundo en que estamos hoy para aprender a convivir en él. Desde estas posibilidades de las prácticas educativas reflexivas y cómo son prácticas que llevan a la autonomía y a la construcción de significados de ese conocimiento social, pues yo voy a presentarles una síntesis de 2 experiencias que he realizado en la investigación. No les voy a hablar propiamente de la investigación, sino de algunos aspectos de ella que están vinculados, que están muy vinculados con el desarrollo del pensamiento social. Entonces, las 2 experiencias son realizadas en Colombia entre los años 2008 y 2010. Hay un programa del gobierno colombiano. Dada la baja calidad de la educación, nosotros puntuamos en PISA, tenemos unas puntuaciones en PISA muy bajitas, estamos en los últimos lugares, y ante la preocupación, el gobierno implementó desde el año 2005 un programa nacional para el desarrollo del pensamiento reflexivo, crítico y científico en los estudiantes de educación básica y media del país, apoyados con los profesores en jornadas, en lo que nosotros llamamos una jornada extendida, que es como una jornada extraescolar, donde los estudiantes voluntariamente se unen con profesores y presentan pequeñas propuestas de investigación que el gobierno les subsidia durante el año, y al final ellos entregan un informe. Estas 2 experiencias que yo voy a presentarles son realizadas por docentes y estudiantes. El caso 1 es un caso realizado por docentes de un colegio rural de un municipio cercano a Pereira, donde una profesora y 6 estudiantes se interesan por el tema de los derechos humanos sexuales y reproductivos. Lo que hacen ellos es que se problematizan sobre esos derechos, son adolescentes, se problematizan sobre esos derechos y terminan formulando una pregunta sobre el conocimiento que los jóvenes de la institución tienen de los derechos humanos sexuales y reproductivos. Hecha esa pregunta, empiezan a explorar el tema en distintas fuentes, páginas web, libros, con expertos, a preguntar qué son los derechos humanos sexuales y reproductivos, y una vez tienen el suficiente conocimiento de ellos, pues lo que hacen es un cuestionario con el que averiguan a los compañeros sobre el conocimiento que tienen de los derechos humanos sexuales y reproductivos. Posteriormente analizan el cuestionario, realizan un informe, y ese informe lo socializan con los compañeros de la institución, y luego a nivel departamental en un encuentro que hace el programa con todos los proyectos que se hacen durante el año. Eso en el caso 1, o sea, es un caso convencional desarrollado en el sector rural. Vamos a ver qué pasa en el caso 2. El caso 2 es realizado por una profesora y 7 estudiantes en un colegio técnico, donde hay muy buenas salas de internet, y ellos trabajan sobre género. Inicialmente preguntan sobre roles de género, equidad de género, y terminan formulando una pregunta sobre concepciones sobre equidad de género en los jóvenes de la institución. Estudian el tema, averiguan qué es equidad de género, en qué se diferencia de roles de género, de perspectiva de género. Cuando comprenden el tema, también formulan un cuestionario. Con ese cuestionario ellos averiguan en los jóvenes, en los compañeros, qué concepciones tienen sobre equidad de género, hacen todo un análisis sobre la equidad de género con base en los cuestionarios, y finalmente elaboran un documento que también comparten al final con los compañeros y a nivel departamental. Pero la diferencia entre el caso 1 y el caso 2 está en que en el caso 2, lo que pasa con este grupo es que en cada una de las fases del proceso de investigación, de la problematización, la exploración, la integración y la resolución, lo que hacen son foros virtuales asíncronos de base textual, donde a medida que trabajan lo presencial en el foro, van conversando sobre el mismo tema, van aportando al tema, eso lo traen a las sesiones presenciales, y así hacen el ciclo de indagación sobre equidad de género.
Una vez hicimos el seguimiento de los 2 casos de manera natural durante el año escolar, empezamos a organizar el corpus documental para ver qué estaba pasando ahí con el desarrollo del pensamiento y específicamente, como eran casos en ciencias sociales, con el desarrollo del pensamiento social. Lo primero que hicimos fue mirar los procesos de construcción de significados, de negociación de ese conocimiento, cómo es que ellos construyen ese conocimiento. Entonces, en esa construcción de conocimiento nos encontramos con que hay grupos categoriales de formas de ayuda docente, formas de explicación docente, de solicitud de aportación por parte de la profesora y de aportación al intercambio, donde ya trabajan de una manera mucho más conjunta y cooperada. En los estudiantes, ¿qué formas de aportación hay a la construcción de ese conocimiento? Ellos participan de 3 maneras, hay 3 grupos de categorías, o responden a las solicitudes de la profesora o hacen aclaraciones a lo dicho en los foros o a lo dicho en las sesiones presenciales o logran también hacer aportación al intercambio. Con esos grupos de categorías sobre formas de ayuda docente y participación de los estudiantes, buscamos relaciones e interacciones entre ellas y fue así como logramos ver intercambios comunicativos. Lo que hay en ese proceso de construcción de conocimiento son intercambios comunicativos de distintos tipos. Un tipo de intercambios comunicativos son los de monólogo docente, donde la profesora lo que hace es narrar, explicar, contextualizar y trabajar ella desde su perspectiva. Hay otro grupo de intercambios comunicativos que denominamos de diálogo triádico, que son semejantes a lo que se reporta desde los años 70 y 80 en los trabajos de Meehan, de Sinlar y Conlar en Harvard, que plantean que es el profesor el que inicia, donde el profesor narra o contextualiza, termina con preguntas, los estudiantes responden esas preguntas y finalmente es el profesor quien o retroalimenta o evalúa lo que han dicho los estudiantes. Entonces, que se denomina genéricamente diálogo triádico. Y hay otro tipo de formas de construcción de ese conocimiento que hemos denominado de construcción conjunta, porque ahí tanto profesores como estudiantes inician el diálogo y en ese diálogo hay conceptualización, hay aclaración, hay argumentación, hay contraargumentación, hay ejemplificación en la medida que van logrando la construcción del conocimiento. Y hay algunas diferencias en los escenarios presenciales y en el escenario virtual del caso 2. Una vez logramos identificar los intercambios comunicativos, con el fin de profundizar en los intercambios comunicativos y poder saber qué tipo de pensamiento hay ahí, cómo se produce el desarrollo del pensamiento. Entonces hay 3 preguntas que guían la discusión. La primera pregunta es si las formas de actuación conjunta identificadas en esos intercambios comunicativos corresponden a procesos pedagógicos que generen desarrollo del pensamiento social. La segunda pregunta es sobre si en esas estrategias pedagógicas que hay, en esas prácticas educativas propias de los intercambios comunicativos, hay unas que sean más potentes o que puedan considerarse útiles para el desarrollo del pensamiento social reflexivo. Y una tercera pregunta es sobre qué dispositivos qué dispositivos y qué mecanismos de influencia educativa se generan en esas prácticas educativas para el desarrollo del pensamiento social, entendiendo por mecanismos de influencia educativa, de un lado, la capacidad de ir delegando la responsabilidad sobre el aprendizaje en el estudiante para que él sea autónomo, para que él sea el que termine aprendiendo a aprender, y si hay construcción progresiva de significados, y cada vez el estudiante, el alumno, logra una construcción progresiva de significados. Entonces, a partir de estas 3 preguntas, empezamos a profundizar en esos intercambios comunicativos, a ver qué había sucedido con ellos. Y vemos que en los intercambios de monólogo docente, las estrategias pedagógicas que hay son estrategias de transmisión monológica o directa, donde es el profesor desde su saber quien enseña, quien narra, quien describe, quien contextualiza, es decir, trabaja desde una estrategia pedagógica propia de la transmisión monológica del conocimiento, que es muy convencional y que sabemos que no favorece para nada el desarrollo del pensamiento.
En los intercambios de diálogo triádico que son iniciados por la profesora con participación de los estudiantes, pues la estrategia pedagógica que hay es una estrategia de construcción dirigida, donde la profesora no delega, los profesores mantienen su rol de expertos y de autoridad en la materia, es decir, no van delegando la responsabilidad del aprendizaje en los estudiantes, y que poco desarrollan la posibilidad de generar pensamiento social. Y por otro lado encontramos en los intercambios de construcción conjunta que hay dos estrategias pedagógicas que se diferencian en los dos casos. En el caso 1 encontramos unas estrategias pedagógicas que son cooperativas, porque en las formas cooperativas el profesor mantiene el poder, la autoridad sobre el conocimiento, es el que dice qué se hace, cuándo se hace, cómo se hace, pero sí trabaja de manera cooperada con los estudiantes, o sea, sí logra una construcción conjunta con los estudiantes, pero siendo él el que dice quién lo hace, cómo lo hace y cuándo lo hace. Mientras que en el caso 2 encontramos otras formas de construcción del conocimiento que denominamos colaborativas, porque es el grupo el que se organiza, y organizado el grupo decide quién trabaja, cómo lo hace, cuándo lo hace y qué van haciendo poco a poco. Entonces, con esas diferencias en las estrategias pedagógicas aún continuamos profundizando, porque los estudios previos de Lemke, de Kalden, de Stolsky y todos los autores que se han dedicado al desarrollo del pensamiento desde las disciplinas escolares muestran claramente la importancia que tiene lo oral y lo escrito para poder aprender a hablar ciencia, no solamente para otros y con otros, sino también para mí mismo y conmigo mismo. Es muy importante que yo aprenda para mí mismo y aprenda para otros y con otros. Entonces, ¿cómo yo aprendo el conocimiento social? Cuando soy capaz de comunicarlo a otros, pero también lo aprendo para mí y de tomar decisiones con base en él. Y eso requiere procesos orales y escritos. Por lo tanto, miramos en esos ciclos de indagación qué estaba pasando con esos procesos lectores y escritores en esos ciclos. Y vemos que en el caso 1, es un caso muy oral, es la profesora la que hace bitácoras, los estudiantes lo que hacen es dar respuestas puntuales. Ambos casos tienen una cartilla que les entrega el programa a nivel nacional, donde lo que se trata es de mostrar en la estrategia de resolución de problemas cómo ahí se puede desarrollar el pensamiento. Entonces ellos van siguiendo la cartilla y de una manera muy oral van haciendo paso a paso lo que les pide la cartilla que hagan, ¿cierto? Que exploren el problema, que problematicen, que exploren, que vayan integrando, que vayan socializando, y se quedan más en lo oral que en lo escrito. En el caso 2, como los foros virtuales son de base textual, son foros asíncronos de base textual, entonces vemos que en lo presencial el caso es muy oral, pero poco a poco ellos se van acercando a lo escrito, sobre todo apoyados por los foros virtuales. Bueno, a su vez, como estamos hablando de una forma de construcción colaborativa del conocimiento y una forma de construcción conjunta de conocimiento, para poder que en ese diálogo y en esa interlocución yo pueda ir desarrollando el pensamiento, empezamos a mirar qué tipo de procesos escriturales eran los que se habían visto ahí, y vemos que en el caso 1 se dan las dos formas más simples de construcción colaborativa o colectiva de conocimiento, que son el tipo corta y pega que todos conocemos, y el puzzle, donde cada uno pues hace una partecita y luego con eso hacen un agregado. En el caso 2, ¿qué pasa? En el caso 2, ellos sí logran otros procesos más complejos de construcción del conocimiento, a pesar de que en momentos también trabajan con un tipo de escritura corta y pega o tipo puzzle, logran construcción integradora en la problematización, donde todos deliberan, todos aportan, todos conceptualizan y finalmente todos van escribiendo el problema. En otros momentos también logran una construcción secuencial integradora, donde a partir de la idea de uno, en el caso 2, en las conclusiones, en la resolución, es la profesora la que no es la profesora, sino que son los estudiantes los que van elaborando las conclusiones. Entonces un estudiante líder empieza a elaborar las conclusiones y los demás van ayudando en la elaboración de las conclusiones.
Una vez vemos lo que pasa en los dos casos, entonces voy a mostrar unos resultados muy rápidos en el caso 1 y en el caso 2 con respecto al desarrollo del pensamiento social. Cuando vemos aquí los intercambios comunicativos en el ciclo de indagación, lo amarillo es la problematización, lo verde es la exploración, lo rosado es la integración y lo azul es la resolución en el ciclo de indagación. Entonces, ¿qué pasó en este caso? En este caso, para responder a la primera pregunta sobre si había prácticas educativas y estrategias pedagógicas en esas prácticas educativas que ayudan al desarrollo del pensamiento social, vemos que lo que predominó en el ciclo son los intercambios de diálogo triádico, donde es la profesora la que dirige el proceso con la participación de los estudiantes, más desde la oralidad que desde la escritura. Y para poder desarrollar pensamiento social hay que generar procesos no solamente orales, sino también escritos, procesos mucho más sistemáticos y más conscientes de ese proceso, porque al escribir hay mucha más conciencia en la interiorización del proceso. Entonces, sin embargo, vemos que también los intercambios de construcción colaborativa o conjunta fueron aumentando progresivamente durante el ciclo, por lo que se puede decir que las dos estrategias se complementan y que las dos estrategias podrían ser muy potentes para el desarrollo del pensamiento, en este caso un pensamiento social reflexivo. Pero ¿cuál es la más potente? Pues la más potente en este caso es la estrategia de construcción conjunta, porque por construcción conjunta ellos logran conceptualizar, logran identificar, logran dar explicaciones, que son aquellas habilidades de pensamiento que se plantean como esenciales en el desarrollo del pensamiento, social reflexivo. Y si se generan a su vez mecanismos de influencia educativa, se ve claramente que no, porque la profesora hasta el final, miren que sobre todo al final, en la fase de resolución, la profesora aumentó el control, porque ellos tienen que entregar un informe al establecimiento educativo, a la dirección del establecimiento educativo y a la Secretaría de Educación. Por lo tanto, al final la profesora lo que hizo fue que recogió los pequeños productos de los estudiantes, es ella quien elabora el producto final, los estudiantes lo que hacen es socializarlo, por lo tanto ella nunca delegó la responsabilidad del control sobre el aprendizaje y la construcción de significados fue más desde ella que desde los estudiantes. Es decir, lo que hizo fue seguir una estrategia, que es la estrategia de resolución de problemas, tratando con ella de desarrollar el pensamiento social reflexivo. Vamos a ver qué pasa en el caso 2. En el caso 2, igualmente, los colores amarillos son de problematización, verde es de exploración, el rosado es de la integración, donde ya van integrando el conocimiento, y el azul es de la resolución en ese ciclo de indagación. Lo que está en líneas punteadas corresponde a lo que sucede en los foros virtuales, y lo que está en línea seguida es lo que sucede en las sesiones presenciales. Entonces vemos que en las sesiones presenciales el caso es muy parecido a lo que pasó en el caso 1. Es un caso muy pautado por la profesora, donde va siguiendo ese proceso que le muestra la cartilla de resolver el problema por exploración, integración, resolución, socialización del conocimiento. Pero ¿qué pasó en los foros virtuales? En los foros virtuales la profesora inicialmente dijo que era experta en tecnologías y que había hecho varios cursos en el portal virtual del Ministerio de Educación en Colombia. Pero cuando entraron al foro 1, en la fase 1, en la fase de problematización, fueron los estudiantes los que aportaron en el foro. En el foro 2, que fue el de exploración del conocimiento, también fueron los estudiantes los que buscaron páginas web, los que construyeron a través del foro. Ya en el foro 3, los estudiantes la fueron llevando a ella que se metiera al foro y a que al menos hiciera pequeños comentarios. Y en el foro 4, ya los estudiantes la involucraron más a la profesora y a su vez fueron los estudiantes los que plantearon el foro e hicieron las conclusiones. Fueron ellos los que fueron construyendo el conocimiento. Antes los estudiantes andamiaron a la profesora. El andamiaje fue de los estudiantes a la profesora. Pero durante todo el proceso que pasó, que hubo comunicación multidireccional, intergeneracional, los estudiantes fueron los que conceptualizaron a través de los foros. Pero si fuera para responder las 3 preguntas que me hice en un momento dado sobre si hay una práctica educativa que responda a que pueda favorecer el desarrollo del pensamiento social, vemos que
en los foros virtuales la práctica que predomina es la construcción conjunta, y en las sesiones presenciales lo que domina son los diálogos triádicos, que es una construcción dirigida, pero la complementariedad entre los foros y lo presencial hacen que los estudiantes logren conceptualizar, logren explicar, logren interpretar, y sobre todo a través de los foros donde participan todos los estudiantes en todo el proceso, ellos se interpelan los unos a los otros sobre las posiciones que ellos mismos tienen respecto a la equidad de género. Ellos se interpelan y al final en las conclusiones dicen que la mayor ganancia para ellos es haber podido modificar su perspectiva de género, su concepción sobre la equidad de género, porque ellos están en una población que es machista, son una población demasiado machista. Entonces ellos mismos dicen cómo ellos cambian esa posición a partir del ciclo de indagación que realizan durante el año. Es decir, que la construcción conjunta, vemos que la construcción conjunta del conocimiento que logran en complementariedad entre lo presencial y lo virtual favorece el desarrollo del pensamiento, el desarrollo del pensamiento social. Eso pues en esencia, hay mucho más, pero se trata es de ver la generalidad de lo que pasa en ese caso. Finalmente, de la reflexión de todo el proceso, se puede decir que la base para la construcción del pensamiento social reflexivo en la escuela está en las prácticas educativas reflexivas, unas prácticas educativas reflexivas que le permitan al estudiante analizar la complejidad del conocimiento social, para que en esa complejidad del conocimiento social él pueda asumir unas posiciones críticas, racionales y conscientes en la toma de decisiones como ciudadano o como ciudadana. Por otro lado, queda por la importancia también de vincular las habilidades cognitivo-lingüísticas de descripción, de explicación, de interpretación y de argumentación a las prácticas educativas, al conocimiento social, para que el estudiante pueda aprender a comunicar, pueda aprender a aprender y pueda aprender no solamente, y pueda aprender a hablar y escribir el conocimiento social para sí mismo, para otros y con otros. El proceso colaborativo es fundamental, porque en ese proceso colaborativo, en ese trabajo colaborativo con solución de problemas, por un lado logra verse la integración entre lo oral y lo escrito, entre teoría y práctica, entre lo procedimental o actitudinal y lo declarativo o conceptual, y también queda ahí el cuestionamiento de cómo lo tecnológico no puede estar suelto. Lo tecnológico tiene que estar pues al servicio de esa práctica educativa reflexiva, si queremos que de verdad ella aporte a procesos de desarrollo del pensamiento. Y cómo en esos procesos colaborativos esa interacción entre docentes y estudiantes, y entre estudiantes, no solamente son los procesos de interacción entre docentes y estudiantes, sino también entre estudiantes, facilitan y promueven el desarrollo del pensamiento social. Con relación a las TIC, queda claro pues en el proceso que las TIC no son por las TIC, sino que la necesidad es de hacer usos, usos pedagógicos de las TIC, donde esos usos pedagógicos de las TIC implican pensar lo tecnológico al servicio de lo pedagógico y vincularlo al desarrollo del conocimiento social, y que no pueden darse tampoco al margen de procesos de formación docente. O sea, los docentes no es hacer un curso o no es hacer usos sociales de las tecnologías lo que garantiza que esos usos sociales sean usos pedagógicos, sino que ahí la escuela pues tiene que garantizar son procesos de formación para aprender a hacer uso de esas tecnologías. Y también se alcanza a ver cómo esos procesos de indagación en el aula, donde docentes y estudiantes se vinculan y se implican en la construcción del conocimiento, son una posibilidad para potenciar el desarrollo del pensamiento y del conocimiento social, que es lo que nos interesa. Bueno, muchas gracias.